A los 5 años, Álvaro Rodríguez Piñera encontró en la danza la voz con la que quería expresarse. Hoy es uno de los bailarines solistas de la Ópera Nacional de Burdeos y esta tarde se sube a las tablas del Teatro Jovellanos en su Gijón natal. Bueno, Álvaro, después de 3 años vuelves al Teatro Jovellanos. Cuéntanos un poco qué vamos a poder disfrutar esta tarde en esta 5ª edición de la Gala Internacional de Ballet. Pues vamos a poder disfrutar de muchas cosas. Justamente el espectáculo tiene diversos extractos de obras del repertorio clásico y neoclásico, alguna creación también, y pues podremos ver obras como el Pas d'Esclave del Corsario, El Lago de los Cisnes, Cenicienta, Notre Dame de París, y luego también algunas creaciones, algunos solos y piezas de coreógrafos un poco más actuales. ¿Y hay algo que destacarías especialmente de este año, de la edición de este año? Pues yo creo que todo, porque realmente es una edición completamente inédita. Solo hay una bailarina, Sara Renda, que es estrella internacional, que vino a la primera gala, a la primera edición en 2016, pero si no, toda la gala son piezas que no se han presentado en ninguna de las ediciones anteriores. Entonces es difícil escoger de entre todo el programa que llevo preparando desde hace meses. La última edición fue lleno total, esta también apunta maneras, casi lleno. Entiendo que esto quiere decir que el público asturiano sí valora esta disciplina y sí la apoya, pero si ponemos la mirada en la formación y en las oportunidades laborales, ¿cuál es la situación en Asturias? Pues sí que desde que yo empecé ha mejorado, porque con la apertura del conservatorio en la laboral, hoy en día tenemos acceso a una enseñanza pública en un conservatorio y que profesionaliza mucho más la formación. Pero bueno, sí que es verdad que hoy en día es todavía muy difícil volverse profesional directamente desde Asturias, e incluso a nivel laboral es muy difícil porque solo está la compañía nacional que propone unos puestos fijos de trabajo todo el año, y son 40 puestos de trabajo para todo un país, que en otros países pues tienes a lo mejor 5 o 6 compañías y 250 puestos de trabajo fijos como bailarín. Pasito a pasito se va avanzando, pero todavía veo que queda mucho que hacer. Otro tema donde no sé si queda por hacer es esa separación que normalmente hacemos entre disciplinas para niños, disciplinas para niñas. Tú, con tu trabajo, cada día demuestras que no es así. Venimos de comprobar con un mundial que no es así, pero en la danza esto cómo está. ¿Está superado? ¿Crees que todavía queda mucho camino por hacer? ¿Cómo lo ves? Creo que ha mejorado, pero creo que todavía está muy arraigado el hecho de que, bueno, pues, que un hombre pueda bailar todavía puede, ¿cómo se dice? Chirriar un poco. Sí. Y creo que, que hoy en día, justamente con el deporte y con otras disciplinas, se debe de fomentar eso, que no hay que encasillar a un sexo, a un género o un color, ni siquiera a una disciplina, para nada. De todo el mundo debería tener acceso a poder hacerlo. He leído en una entrevista que empezaste por baile regional, flamenco, danza española y que en general te gusta bailar cualquier ritmo. No sé si me puedes decir ese pecado, ese placer culpable que baila un bailarín de tu nivel cuando nadie le ve. Yo creo que justamente como la danza clásica exige esa disciplina y esa metodología y no te da tanta libertad, o sea, sí te puede dar libertad de expresión después en una coreografía, pero está todo como muy pautado, hay una tradición que hay que respetar detrás. Entonces sí que es verdad que cuando yo bailo fuera del trabajo, digamos, me gusta pues tener libertad para expresarme como quiera. Entonces, pues según la música, según el ritmo, no soy de estos bailarines que pues cuando salen de su trabajo y de la danza clásica,
pues a lo mejor se van hacia otra disciplina. Es como que necesito libertad de movimiento y de expresión, entonces pues bailo lo que me salga un poco. Empezaste, decíamos, por el baile regional, flamenco, todas esas disciplinas, y a día de hoy eres uno de los bailarines solistas de la Ópera Nacional de Burdeos. ¿Qué cualidad crees que tiene que tener sobre todo un bailarín para llegar a ese nivel? Yo creo que, bueno, evidentemente hay una parte de talento y de oportunidad, hay algo que yo pienso que tienes un poco innato, pero lo más importante es el trabajo. Sin trabajo, sin constancia, sin perseverancia, yo creo que es imposible, porque tienes que estar listo para cuando la oportunidad te llegue, y para estar, o sea, nunca llegas a estar listo, entonces tienes que estar continuamente trabajando. Yo creo que el trabajo paga. Y más allá del trabajo y esta perseverancia, que es un muy buen mensaje, a esos niños y niñas que están queriendo iniciarse en la disciplina, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a esos Álvaros del mundo de 5 años que quieren dedicarse a esto? Yo tardé mucho, por ejemplo, en empezar específicamente a estudiar danza clásica cuando me fui a Madrid. Entonces sí que es verdad que me doy cuenta de que a lo mejor mi base podría haber sido mucho más fuerte si hubiese empezado a formarme específicamente en eso antes, siendo más joven, y también de irme, por ejemplo, a un sitio con, pues te diría que a formarse con los mejores, ¿no? Pues a una escuela muy muy buena en una capital, porque sí que es verdad que los bailarines que ya nacen en las capitales y que entran directamente en esas escuelas tienen una base muy fuerte, y eso les hace después tener más facilidad para ser grandes profesionales. Yo he hecho como un poco mi camino como he podido. Pero bueno, entonces mi consejo sería trabajar y sobre todo moverse e intentar encontrar oportunidades para formarse con los mejores. Pues muchísimas gracias, Álvaro, ha sido un placer este ratito. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien el espectáculo, y enhorabuena por el espectáculo y por tu carrera. Bueno, todavía queda un poco de trabajo, pero, bueno, pero sí. Pero el camino está. Sí. Muchas gracias.